Hay algo que muchos hombres tratan de esconder hasta de ellos mismos, cuando no pueden sacarse a una mujer de la cabeza. Lo curioso es que, entre más intentan parecer indiferentes, más terminan revelando pequeñas señales sin darse cuenta. Y hoy vas a descubrir cuáles son esos comportamientos y por qué la psicología explica que casi nunca pasan por casualidad. Tema 1. La necesidad inconsciente de saber de ti, aunque intente mantenerse distante. Hay una diferencia enorme entre un hombre que nada más siente curiosidad y uno que no logra sacarte de su cabeza. El primero puede pensar en ti de vez en cuando. El segundo, sin darse cuenta, empieza a buscar pequeñas señales de tu vida para calmar esa inquietud que trae por dentro. No siempre lo hace porque quiera volver de inmediato, sino porque la mente odia los vacíos cuando alguien se vuelve emocionalmente importante. Es como si una parte de él necesitara comprobar, aunque sea por unos segundos, que sigues ahí. Y esa necesidad suele aparecer mucho antes de que él esté dispuesto a reconocer lo que siente. La psicología explica que cuando una persona ocupa constantemente nuestros pensamientos, el cerebro entra en un ciclo de búsqueda de información. No necesita grandes conversaciones ni declaraciones románticas. Le basta con una historia en redes sociales, una foto reciente o hasta con escuchar tu nombre en una plática. Imagínate a ese hombre que abre Instagram diciendo que solo va a contestar un mensaje y casi sin darse cuenta termina viendo si subiste algo nuevo. Él mismo podría decir que fue pura coincidencia, pero cuando ese comportamiento se repite una y otra vez, deja de ser casualidad. Es una forma silenciosa de bajarle a la incertidumbre que trae por dentro. Por eso muchas mujeres interpretan mal la distancia. Creen que si él no escribe, entonces ya dejó de pensar en ellas. Sin embargo, pensar en alguien y decidirse a contactarlo son dos cosas completamente diferentes. Hay hombres que se pasan días sin mandar un solo mensaje y aún así buscan pequeñas formas de sentirse cerca, aunque nadie lo note. Y lo curioso es que esa necesidad de saber de ti suele empezar a reflejarse en otros comportamientos todavía más difíciles de controlar. Y ahí es justo donde empiezan las verdaderas señales. Tema 2. Las contradicciones que aparecen cuando intenta ocultar lo que siente. Si hay algo que delata a un hombre que no puede dejar de pensar en una mujer, son sus contradicciones. Quiere convencerse de que lo mejor es mantener la distancia, pero sus emociones van por otro lado. Un día contesta con muchas ganas y parece disfrutar la plática. Al siguiente se pone más frío o se tarda horas en responder. Desde afuera puede parecer falta de interés, pero muchas veces lo que en realidad hay es una lucha silenciosa entre lo que siente y lo que cree que debería hacer. Y esa batalla interna casi nunca pasa desapercibida por mucho tiempo. La psicología conoce este fenómeno como un conflicto entre impulso y autocontrol. Entre más trata una persona de reprimir un pensamiento, más fácil es que ese pensamiento vuelva a aparecer. Es parecido a cuando alguien se propone no pensar en una canción y de repente se da cuenta de que no puede dejar de tararearla. Con los sentimientos pasa algo muy parecido. Por eso algunos hombres desaparecen unos días, convencidos de que así van a lograr olvidarte, pero basta con cualquier pretexto, una fecha especial o hasta una simple notificación para que vuelvan a sentir las ganas de acercarse otra vez. Muchas mujeres interpretan ese comportamiento como un juego de manipulación, cuando no siempre es así. Claro que hay personas que juegan con las emociones de los demás, pero también hay hombres que sencillamente no saben manejar lo que sienten. Intentan parecer indiferentes porque creen que así van a recuperar el control, aunque sin darse cuenta terminan mandando señales completamente opuestas. Y es justo en esos pequeños momentos, cuando baja la guardia por unos segundos, donde empieza a revelar algo todavía más difícil de esconder. La forma en que su cuerpo reacciona cuando tú apareces de manera inesperada. Tema 3. ¿Cómo cambian sus reacciones cuando tú apareces de repente? Hay reacciones que una persona puede controlar sin problema, como las palabras que elige o el tiempo que se tarda en contestar un mensaje. Pero hay otras que aparecen antes de que le dé tiempo de pensar. Cuando un hombre lleva días o hasta semanas pensando todo el tiempo en una mujer, un encuentro inesperado suele provocar una respuesta automática. Es ese instante en el que su expresión cambia por una fracción de segundo. Su postura se endereza o su atención se va directo hacia ella, aunque trate de actuar como si nada. El cuerpo muchas veces habla antes que la razón. Los especialistas en comportamiento humano explican que el cerebro le da prioridad a lo que considera emocionalmente relevante. Por eso, cuando alguien ocupa un lugar importante en nuestros pensamientos, su presencia activa de inmediato los sistemas de atención y emoción. Es algo que se puede ver en situaciones muy cotidianas. Imagínate que los dos coinciden por casualidad en una cafetería o en una reunión de amigos. Antes de que él diga una sola palabra, tal vez levante la mirada más rápido de lo normal,
Sonría de forma espontánea o cambie el tono de su voz sin darse cuenta. Son detalles pequeños, pero difíciles de fingir cuando nacen de una reacción genuina. Sin embargo, conviene fijarse en el conjunto y no en una señal aislada. Una sonrisa, un gesto amable o una mirada por sí solos no significan necesariamente que alguien no pueda dejar de pensar en ti. Lo verdaderamente revelador es cuando esos comportamientos aparecen una y otra vez, sobre todo en momentos en los que él no esperaba verte. Ahí es donde las emociones se le suelen escapar del control consciente. Y si hay algo que termina confirmando que una persona ocupa un espacio constante en su mente, es lo sorprendente que resulta que recuerde detalles sobre ella que la mayoría ya habría olvidado hace rato. Tema 4. ¿Por qué recuerda detalles que la mayoría de las personas olvidaría? Cuando una persona ocupa un lugar importante en la mente de alguien, los pequeños detalles dejan de ser pequeños. De repente, una frase que dijiste hace meses, el nombre de tu restaurante favorito o esa historia que contaste sobre tu infancia se le quedan grabados con una claridad sorprendente. No pasa porque él haga un esfuerzo consciente por memorizar cada plática, sino porque el cerebro tiende a guardar con más fuerza aquello que asocia con una carga emocional. Y entre más piensa en ti, más valor agarran esos recuerdos que para otros pasarían totalmente desapercibidos. Seguro alguna vez te ha pasado algo parecido. Mencionas de pasada que te encanta el café con canela, que siempre ves el mar cuando necesitas pensar o que cierta canción te trae buenos recuerdos. Semanas después, ese hombre hace un comentario relacionado con ese detalle, o hasta aparece con una recomendación que le queda perfecta a algo que tú dijiste casi sin importancia. En ese momento muchas mujeres piensan, qué buena memoria tiene, pero en realidad no siempre se trata de memoria. Se trata de atención emocional. El cerebro recuerda mejor lo que considera significativo, y las personas en las que pensamos seguido terminan ocupando ese espacio privilegiado. Eso no quiere decir que recordar un detalle sea prueba definitiva de que está enamorado. Hay personas con excelente memoria y otras que nada más ponen mucha atención. La diferencia aparece cuando esos recuerdos vienen acompañados de otros comportamientos que ya vimos hasta ahora. La curiosidad por saber de ti, las contradicciones cuando intenta alejarse y las reacciones espontáneas al encontrarte. Poco a poco, las piezas empiezan a embonar. Y es justo esa acumulación de pensamientos la que suele despertar otro impulso muy difícil de controlar. Buscar cualquier pretexto, por chiquito que sea, para volver a tener contacto contigo. Tema 5. Las ganas de buscar cualquier pretexto para volver a aparecer. Cuando un hombre no puede dejar de pensar en una mujer, las ganas de volver a acercarse casi nunca aparecen de forma evidente. En lugar de mandar un mensaje diciendo te extraño, suele buscar una razón que parezca completamente normal. Es una forma de protegerse de un posible rechazo y al mismo tiempo de satisfacer esa necesidad de volver a tender un pequeño puente contigo. Desde afuera puede parecer una plática sin importancia, pero por dentro muchas veces representa algo mucho más profundo. La necesidad de volver a ocupar un espacio en tu atención. Por eso es tan común que reaparezca con una pregunta que él mismo podría haber resuelto solo, con un artículo que dice haber recordado porque le hizo pensar en ti, con una canción que casualmente escuchó o hasta respondiendo a una historia tuya con un comentario aparentemente espontáneo. Ninguna de esas acciones demuestra por sí sola que no pueda dejar de pensar en ti. Sin embargo, cuando esas casualidades empiezan a repetirse, vale la pena fijarse en el patrón. La mente humana busca conexiones con lo que considera importante, y encontrar un pretexto suele ser mucho menos intimidante que admitir directamente lo que siente. Lo más interesante es que muchas veces él ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Cree que nomás sintió ganas de compartir algo o de hacer una pregunta cualquiera. Pero si esas iniciativas aparecen una y otra vez, sobre todo después de haber intentado mantener distancia, pueden revelar un conflicto emocional que todavía no ha resuelto. Es como si una parte de él siguiera buscando la manera de seguir presente en tu vida sin exponerse demasiado. Y cuando ni siquiera esas pequeñas aproximaciones parecen suficientes, algunos hombres toman una decisión que desconcierta a muchas mujeres. Desaparecen por completo, creyendo que el silencio les va a ayudar a recuperar el control de lo que sienten. Ahora, si alguna vez te has preguntado cuál es la razón real por la que huye cuando más lo conquistas, quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar por completo tu forma de entender a los hombres. Y créeme, la razón real por la que huye cuando más lo conquistas casi nunca es la que te imaginas. Si te gusta el contenido que ayuda a entender la psicología masculina y a fortalecer tu valor como mujer, suscríbete al canal. Estamos trabajando para llegar a nuestra meta de 2000 suscriptoras y tu apoyo hace toda la diferencia. Y otra cosa,
Muchas mujeres me preguntan cómo desarrollar una presencia más magnética y segura. Por eso dejé en la descripción y en el comentario fijado una guía sobre el arte de convertirse en una verdadera femme fatale. Échale un ojo cuando termines el video. Ahora sí, porque lo que sigue te puede sorprender. Tema 6. Lo que revela su silencio cuando deja de escribirte. Uno de los errores más comunes es creer que el silencio siempre significa desinterés. Es una conclusión comprensible, porque cuando alguien desaparece, lo más fácil es pensar que ya pasó la página. Sin embargo, la psicología del comportamiento muestra que algunas personas toman distancia justo cuando una emoción empieza a resultar demasiado intensa. No pasa en todos los casos, claro, pero hay hombres que se alejan no porque hayan dejado de pensar en una mujer, sino porque sienten que pensar demasiado en ella les está afectando su tranquilidad. El silencio entonces deja de ser una señal sencilla y se vuelve algo mucho más complejo. Cuando una persona vive una fuerte mezcla de deseo, incertidumbre y miedo al rechazo, el cerebro busca recuperar una sensación de control. Para algunos hombres, la forma más rápida de lograrlo es cortar el contacto por un tiempo. Se convencen de que si dejan de escribir, los sentimientos van a acabar perdiendo fuerza. Es parecido a alguien que decide dejar de escuchar una canción porque no logra quitársela de la cabeza. Cree que alejándose va a desaparecer el efecto. Sin embargo, muchas veces pasa justo lo contrario. Entre más intenta no pensar, más presente se le queda a esa persona en la mente. Esa es una de las paradojas más curiosas del comportamiento humano. Por eso conviene observar el silencio con calma y no convertirlo en prueba definitiva de amor ni de indiferencia. Lo que de verdad importa es todo lo que pasa alrededor de ese silencio. Después de desaparecer, ¿encuentra cualquier motivo para volver? ¿Sigue mostrando interés de formas discretas? ¿Sus acciones contradicen la distancia que intenta mantener? Las respuestas a esas preguntas dan mucha más información que la ausencia de mensajes por sí sola. Y curiosamente, cuando una mujer empieza a reconstruir su vida y entran otras personas en escena, ese equilibrio emocional que él trataba de conservar se suele poner a prueba de una manera completamente distinta. Tema 7. Las pequeñas señales de celos que aparecen sin que él las controle. Los celos no siempre llegan con escenas dramáticas ni con preguntas incómodas. De hecho, cuando un hombre no puede dejar de pensar en una mujer, suelen aparecer de una forma mucho más discreta. A veces se reflejan en un cambio de expresión cuando ella menciona a otro hombre, en un silencio inesperado durante una plática o en una curiosidad que parece salir de la nada. Él trata de mantener la calma y actuar normal, pero ciertas reacciones aparecen antes de que le dé tiempo de filtrarlas. Y son justo esas respuestas espontáneas las que pueden revelar que ella ocupa un lugar mucho más importante en su mundo emocional de lo que está dispuesto a admitir. Desde el punto de vista psicológico, esto pasa porque el cerebro le presta una atención especial a todo lo que podría representar una amenaza para un vínculo emocional importante. Cuando alguien piensa todo el tiempo en una persona, cualquier posibilidad de perder ese lugar despierta un estado de alerta, aunque la relación nunca haya sido oficial. Por eso, si ella comenta de lo más normal que salió con amigos o menciona a un compañero de trabajo, él puede hacer una pregunta aparentemente inocente como ¿y quién más andaba ahí? O ¿lo conoces desde hace mucho? No siempre busca controlar la situación. Muchas veces nomás intenta entender un escenario que sin querer le genera incomodidad. Ahora bien, es importante distinguir entre un interés genuino y unos celos que se vuelven posesivos o controladores. Una reacción puntual no define a una persona, ni mucho menos demuestra amor por sí sola. Lo que de verdad merece atención es la repetición de pequeños gestos que aparecen cuando siente que podría perder tu atención o dejar de ocupar un lugar especial en tu vida. Esas señales, vistas junto con todo lo que hemos visto hasta ahora, ayudan a entender mejor lo que pasa en su interior. Y lo más curioso es que cuando esos pensamientos se vuelven constantes, muchas veces empiezan a transformar su comportamiento de formas que ni él mismo alcanza a notar. Tema 8. Cuando empieza a cambiar cosas de sí mismo sin darse cuenta. Hay un momento en el que pensar todo el tiempo en una persona deja de afectar nada más los pensamientos y empieza a influir en las acciones. Es un cambio tan gradual que muchas veces el propio hombre no lo nota. Sin proponérselo, empieza a poner más atención en cómo se viste, a cuidar más su apariencia, a interesarse en actividades que antes le valían gorro, o hasta a cambiar pequeños hábitos de su rutina. No lo hace necesariamente para impresionar de manera consciente, sino porque la imagen que tiene de esa mujer empieza a convertirse en una referencia silenciosa para sus decisiones. La psicología explica que las personas tendemos a adaptarnos a lo que valoramos emocionalmente. Cuando alguien ocupa un lugar importante en nuestra mente, es natural querer convertirse en una mejor versión de uno mismo.
Tal vez él empiece a hacer ejercicio con más constancia, retome un proyecto que había dejado tirado o se anime a probar un restaurante que tú mencionaste alguna vez. Incluso puede cambiar la forma en que se comunica, mostrando más interés por escuchar, siendo más paciente o poniendo atención a detalles que antes se le pasaban de largo. Son transformaciones que vistas por separado parecen insignificantes, pero juntas revelan que algo dentro de él está cambiando. Sin embargo, el detalle más interesante no está en los cambios en sí, sino en el motivo que los impulsa. Cuando una persona empieza a influir en cómo alguien piensa, actúa o toma decisiones, significa que ya ocupa un espacio importante en su mundo emocional. Aún así, ninguna de estas señales se debe interpretar sola. Lo verdaderamente revelador aparece cuando todas empiezan a formar un mismo patrón. Y es justo ahí donde surge la señal más poderosa de todas, el momento en que sus acciones empiezan a decir mucho más que las palabras que intenta usar para ocultar lo que siente. Tema 9. La señal más poderosa. Cuando sus acciones dejan de coincidir con sus palabras. Hay una razón por la que tanta gente termina confundida en las relaciones. Le pone demasiada atención a las palabras y muy poca a los comportamientos. Un hombre puede decir que está ocupado, que necesita tiempo, que no busca una relación o hasta que intenta seguir adelante. Sin embargo, si no puede dejar de pensar en una mujer, tarde o temprano esa realidad se le empieza a filtrar en las acciones. Porque las palabras nacen de la parte racional de la mente, pero los hábitos, los impulsos y las decisiones repetidas suelen reflejar lo que de verdad ocupa el corazón y los pensamientos. Y cuando las dos cosas no coinciden, son las acciones las que suelen contar la historia más completa. Por eso conviene fijarse en la constancia y no en los momentos aislados. Tal vez diga que quiere mantener distancia, pero siempre termina encontrando una razón para volver. Insiste en que está muy ocupado, aunque curiosamente siempre saca unos minutos para contestar cuando se trata de ti. Dice que ya no le importa lo que haces, pero se acuerda de pláticas viejas, nota cambios en tu vida y pone atención a detalles que otros ni notarían. Ninguno de estos comportamientos es prueba absoluta por sí solo. Sin embargo, cuando se repiten de manera constante, revelan un patrón difícil de ignorar. Y la psicología lleva décadas mostrando que los patrones suelen ser mucho más reveladores que las declaraciones impulsivas. Tal vez la enseñanza más valiosa de todo este recorrido sea esta. Entender a una persona no consiste en buscar una sola señal que responda a todas las preguntas, sino en aprender a leer el conjunto de su comportamiento con calma y sin prejuicios. Cuando un hombre no puede dejar de pensar en una mujer, casi nunca logra ocultarlo por completo. En algún momento sus gestos, sus decisiones, su memoria, sus silencios y sus contradicciones empiezan a apuntar hacia el mismo lado. Y entre mejor aprendas a leer ese conjunto, menos vas a depender de las palabras para entender lo que de verdad pasa detrás de ellas. Conclusión. Ahora ya sabes que cuando un hombre no puede dejar de pensar en una mujer, casi nunca logra ocultarlo por completo. No porque lo vaya a confesar con palabras, sino porque sus acciones, sus silencios, sus contradicciones y esos detallitos que parecen insignificantes terminan revelando mucho más de lo que él se imagina. La verdadera diferencia está en aprender a ver el conjunto y no sacar conclusiones apresuradas por una sola señal. Y quizás esa sea la lección más importante de este video. Entender la psicología masculina no significa vivir buscando pruebas de que alguien piensa en ti. Significa desarrollar la capacidad de interpretar los comportamientos con más calma, evitar errores que nacen de las suposiciones y tomar decisiones desde la claridad, no desde la ansiedad. Cuando una mujer entiende esto, deja de perseguir respuestas y empieza a reconocerlas cuando aparecen frente a ella. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez un hombre intentó esconder lo que sentía, pero sus acciones terminaron diciéndolo todo? Me va a encantar leer tu experiencia y saber cuál de estas señales te llamó más la atención. Si este video te ayudó a entender mejor el comportamiento masculino, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada semana compartimos contenido basado en psicología y relaciones para ayudarte a entender mejor a los hombres. Y también a entender mucho mejor tu propio valor.